Bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre estamos complacidos de poder contar con su sintonía y de ofrecerles todo el contenido que les traemos esta semana. Acompáñenos, que de inmediato iniciamos. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. La Constitución no es un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. La producción del tribunal ha ido incrementándose, más que duplicado respecto del año anterior. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Qué bueno que nos acompañan en otra entrega de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte. Vamos a conocer en detalles las principales informaciones de esta semana. Comencemos. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana se presentó ante los municipios de la provincia Santiago Rodríguez. Allí el presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, dictó la conferencia La Constitución Dominicana, pedazo de papel o proyecto de nación. Durante la ponencia, el magistrado Ray Guevara manifestó que el Tribunal Constitucional ha realizado importantes aportes, estableciendo garantías para sectores vulnerables de la sociedad. La Constitución no es un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones. He destacado en otras ocasiones que si algo resaltan la mayoría de los autores contemporáneos es que la Constitución es la expresión institucionalizada del contrato social que se da al pueblo para regir su propio destino, determinando la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos, así como los mecanismos y las garantías de sus derechos fundamentales, hacia la consolidación de una cultura constitucional en la República Dominicana. También afirmó que las más de 2.500 sentencias que ha emitido la Alta Corte ha producido una jurisprudencia vinculante que permite impulsar los cambios sociales e institucionales para vivir en Constitución. Resaltó que la Constitución Dominicana es un verdadero proyecto de nación, cuyas raíces son el manifiesto del 16 de enero de 1844 sobre las causas de la separación del pueblo dominicano de Haití, el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte y la primera Constitución Dominicana del 6 de noviembre de 1844, proclamada en la villa de San Cristóbal. Y continuando con las informaciones, el presidente del Tribunal Constitucional recibió en su despacho de la Alta Corte a la cantante lírica dominicana, Natalie Peña Comas. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en la sede de la Alta Corte la visita de cortesía de la destacada cantante lírica dominicana, residente en Viena, Austria, Natalie Peña Comas. El magistrado Ray Guevara destacó los dotes artísticos y el alto grado de sensibilidad que expresa la novel soprano en sus interpretaciones y su trayectoria, señalando que es un honor recibirla en el Tribunal Constitucional. Esos méritos, esa voz, ese talento dominicano en ese lugar mueve al Tribunal Constitucional a reconocerla, a recibirla aquí, por una razón: la cultura es un derecho fundamental. Y la música es cultura, el canto es cultura. Y el tribunal honra así a una dominicana ilustre. Peña Comas agradeció el recibimiento del magistrado Ray Guevara, a la vez ponderó sus palabras de elogios, las cuales representan un gran honor para ella. La cantante lírica soprano es egresada de la Escuela Elemental de Música y del Conservatorio Nacional. El derecho a la educación figura en el artículo 63 del texto constitucional, que este año, con la implementación de la materia en los centros educativos del país, requiere más empoderamiento de maestros y maestras. En ese sentido, el Tribunal Constitucional realiza jornadas de sensibilización. Las jornadas académicas son coordinadas por el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución Dominicana, el mismo dirigido a técnicos docentes del Ministerio de Educación, MINER.
El primer conversatorio fue realizado en las instalaciones de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. El mismo contó con la intervención de Maritza Polanco, letrada de adscripción temporal del despacho del magistrado Víctor Gómez Vergés, quien dijo que el Estado tiene la obligación de promover e incentivar la investigación, la ciencia y la tecnología para desarrollar la competitividad y el bienestar humano. En el encuentro participaron por EDUCA 16 empleados junto a Enrique Darwin Caraballo, director ejecutivo de la entidad. La actividad estuvo representada por la licenciada Rafaela Mesa, coordinadora de la unidad escolar del Departamento de Difusión y Divulgación del Tribunal Constitucional. El segundo conversatorio fue enfocado a 18 dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en su local ubicado en el sector de Gascue. La exposición del tema estuvo a cargo de Orfa Charles, letrada de adscripción temporal del despacho del magistrado Ildefonso Reyes, al tiempo que explicó que la entidad espera con deseo el inicio del diplomado de sensibilización y capacitación a docentes en los niveles cuarto, quinto y sexto grado. Amigos, y para conocer detalles más ampliados de estas y otras informaciones que se generan en nuestra Alta Corte, al igual que de los textos constitucionales, favor visitar nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma, hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso, en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Jornadas de Justicia y Derecho Constitucional, Provincia Puerto Plata. El Tribunal Constitucional, en el marco de la conmemoración de su 5º aniversario, celebra las Jornadas de Justicia y Derecho Constitucional, encuentros académicos dirigidos a la comunidad jurídica y estudiantil con el objetivo de dar a conocer temas de interés en el ámbito de la justicia constitucional. Conferencia magistral Desafío del Control de Constitucionalidad, a cargo del Dr. Víctor Bazán, catedrático argentino de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, a efectuarse en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Puerto Plata, a las 8 de la mañana. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 76. Composición del Congreso. El poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Hablan los jueces. Saludos, amigos televidentes. En el día de hoy me gustaría tratar un tema que es poco conocido entre nosotros. Se trata de la regulación expropiatoria. ¿En qué consiste? Es una limitación al derecho de propiedad cuya intensidad varía en determinados, según los casos que puedan presentarse. Por ejemplo, en el tema de las áreas protegidas se da mucho entre nosotros. Generalmente, cuando una persona tiene un predio y cae dentro de un decreto o una ley que lo declara área protegida, generalmente esa persona entiende que debe ser indemnizado porque se trata de una medida análoga a la expropiación. Sin embargo, esto no es así. Ocurre que la ley de áreas protegidas permite en esos casos determinados usos específicos que no son, obviamente,
el derecho de uso, goce y disposición que establece el Código Civil en toda su extensión. Pero a pesar de que se trata de una restricción del derecho de propiedad, hay en estos casos unos resquicios que le permiten al propietario cuyo terreno ha sido declarado área protegida, sea parque nacional, reserva científica, en cualquiera de sus modalidades, le permite determinados usos. Pero, reitero, generalmente estos propietarios acuden en amparo, generalmente en amparo, para que o apoderan a los tribunales para que se les indemnice como si esto fuese una expropiación. Es preciso señalar que el derecho de propiedad entre nosotros ha sufrido una gran limitación, una gran variación a partir de la Constitución de 2010, que establece para el propietario no solamente usos, sino también obligaciones, cosas que no establecían las constituciones anteriores, de manera que el derecho de propiedad en un Estado social y democrático de derecho no es lo mismo que en un Estado liberal. Me explico. En un Estado social y democrático de derecho, la propiedad tiene una función social, de manera que el núcleo duro de este derecho queda reducido sustancialmente con relación a un Estado liberal, como por ejemplo en los Estados Unidos. Que este término, regulación expropiatoria, precisamente ha sido acuñado por la jurisprudencia anglosajona. Entonces, este derecho, que es un derecho absoluto en un Estado liberal, no ocurre lo mismo como en nuestro caso, en un Estado social y democrático de derecho, donde ya la propiedad no tiene ese carácter absoluto que le atribuyeron los redactores del Código Civil napoleónico. De manera que los que fuimos formados bajo la concepción napoleónica, que somos la inmensa mayoría de los abogados, teníamos siempre presente, entendido, que la propiedad era un derecho absoluto, en virtud de que el artículo 544 y siguientes del Código Civil la definen como el derecho de usar de la cosa de la manera más absoluta posible, es decir, el derecho de uso, goce y disposición, que en latín es usus, abusus y fructus. De manera que el propietario podía hacer lo que le viniese en gana, siempre con la cosa de la cual era propietario, siempre y cuando no hiciese un uso prohibido por las leyes. Pero en el estado actual, donde, reitero, la propiedad tiene limitaciones, sobre todo de carácter social, ya no es un derecho absoluto. Tanto es así que en este tema de las áreas protegidas, que reitero, genera mucha confusión entre nosotros, usualmente las personas entienden que el Estado debe indemnizarlos porque su predio ha sido declarado reserva científica, parque nacional o cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. La afectación tiene diversos grados de intensidad. En el derecho anglosajón, donde hay un Estado liberal, el derecho de propiedad sí podríamos decir que es un derecho absoluto. Incluso hay autores que entienden que no es un derecho fundamental. O sea, no es un derecho fundamental en un Estado social. Ahora sí es un derecho fundamental en un Estado liberal, pero ya esa es una discusión que conlleva opiniones tanto en un sentido como en otro. Hay corrientes doctrinales que entienden que sí, que el derecho de propiedad es fundamental, incluso en el Estado social y democrático de derecho como el nuestro, y otros entienden que solamente es fundamental en un Estado liberal. Por tanto, en los Estados Unidos, donde se ha acuñado el concepto de regulación expropiatoria, vemos muchos casos interesantísimos donde la administración adopta medidas que, sin ser una expropiación en sentido formal, pero que su nivel de intensidad es lo suficientemente severo como para afectar el derecho de propiedad, ahí los jueces disponen de un cierto nivel de apreciación, es decir, es un tanto subjetivo. Vemos que en algunos casos la afectación no se considera como una regulación expropiatoria, en otros casos sí, es decir, es un poco subjetiva. Este término ha sido empleado fundamentalmente también por el arbitraje internacional, pero entre nosotros, que es donde se generan los mayores conflictos, sobre todo en torno a las áreas protegidas, yo reitero, mi opinión personal es que no siempre
que usualmente cuando un predio cae bajo una de las denominaciones de la ley 6400, no debe el propietario ser indemnizado. ¿Por qué? Porque se le permiten determinados usos. Obviamente no son probablemente los usos, lo que el propietario quisiese desarrollar en ese predio, porque hay una restricción obviamente, pero eso no conlleva una expropiación. De manera que es preciso tener en cuenta que la propiedad, que es un derecho, ¿verdad?, de naturaleza económica, al igual que la libertad de empresa, hay que verlos tanto en el contexto de un Estado social como en el del Estado liberal. Y en nuestro caso, a partir de la Constitución de 2010, no es, a mi modo de ver, un derecho fundamental. De manera que el Estado no puede o no está en la obligación de indemnizar a aquellos propietarios cuyos predios están comprendidos en parques nacionales, reservas científicas, porque obviamente el medio ambiente hoy sufre graves agresiones por parte del ser humano, y la única manera del Estado poder contener esa depredación de nuestros recursos naturales es creando estas categorías en las leyes que obviamente no necesariamente suponen que una indemnización al propietario de los terrenos, porque el interés general, el interés de todos, está por encima del interés particular que pueda tener una persona sobre sus bienes. De manera que quería dejar ese tema sentado porque genera, reitero, muchos conflictos, muchas confusiones en nuestro medio, de manera que, para concluir, la propiedad privada cede siempre ante el interés general y no necesariamente en casos de expropiación, sino también en cuando sus predios son declarados áreas protegidas, y en estos casos, reitero, no es preciso indemnizar a los propietarios porque el interés colectivo siempre debe prevalecer sobre las necesidades particulares. Muchas gracias. Hablan los jueces. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Santiago Rodríguez representa una figura importante de nuestra historia patria, a quien también se le conoció como Chago. Nació donde hoy está ubicada la provincia de Dajabón. Hablar de Santiago Rodríguez implica definir a un militar dominicano opositor de la anexión de la República a España o a cualquier otra potencia. Reconocido como uno de los rebeldes del famoso Grito de Capotillo, movimiento con el que inició la Guerra de la Restauración, que le tuvo como una de las primeras espadas dominicanas. Esta figura militar nació en el 1809, dato basado en la vieja iglesia de Sabaneta, en la cual había una lápida cuyo texto decía: Santiago Rodríguez, 1809-1879. Otros datos de su origen le atribuyen que nació en la provincia de Santiago de los Caballeros y que estuvo casado con Josefina Bueno. El Despoblado es la zona donde luego se estableció en la actualidad este lugar. Se conoce como Sabaneta. Después de la restauración del país, Santiago Rodríguez ocupó cargos militares como el de coronel y general. Máximo prócer de la participación de Sabaneta en el proceso restaurador. Algunos historiadores lo han definido como el iniciador supremo de la restauración. Comenzó su carrera en el movimiento La Reforma. De este salió siendo prócer y con muy buenas relaciones con la Junta Central Gubernativa en la época de la independencia, llegando a convertirse en consejero de esta entidad
y de otros defensores de la dominicanidad. No perteneció a ningún partido político, aunque en las postrimerías de su vida se indica que colaboró con el presidente de la República, Buenaventura Báez. Se alzó como héroe nacional por su participación decidida en la gesta restauradora. El 16 de agosto de 1863 compartió con José Cabrera y Benito Monción la hazaña de promover el inicio de la revolución emancipadora desde el célebre Cerro de Capotillo. Características de ciudadano ejemplar le adornaron a Santiago Rodríguez. Citamos a un ser desinteresado y sin ambición de poder o gloria, ajeno a lograr prebenda o beneficios por su condición de líder o luchador incansable. Es así como escritores de la talla de J. Agustín Concepción, en su obra Síntesis Histórica del Municipio de Santiago Rodríguez, sustenta que en víspera de constituirse el gobierno de la Restauración, una comisión integrada por santiagueros le visitaron en Sabaneta y le ofrecieron la presidencia del gobierno que iba a instalarse. Pero él declinó el ofrecimiento con las siguientes respuestas. No quiero que me pase como a Valverde en su gobierno del 7 de julio de 1857. Quiero estar a distancia de las ambiciones del poder. Mi única ambición era ver flotar otra vez mi vieja bandera y ya está. Y entonces Santiago Rodríguez recomienda que sea escogido como presidente de la República José Antonio Salcedo, Pepillo. Posteriormente, este hombre de ideales nacionalistas aceptó ser alcalde en el momento en que se produce la anexión y más tarde ocupa la presidencia del Ayuntamiento de Sabaneta. Se dice que era uno de los hombres más instruidos. A él se le atribuye un manifiesto que se llama la Cuarta Zaragata, un manifiesto llamando al pueblo dominicano de una manera muy concienzuda a crear conciencia para la Guerra de la Restauración. Entrevistados en la provincia de Santiago Rodríguez, los historiadores José Rafael Reyes y Ramón Fernández narran varios episodios importantes de este personaje histórico. Reseñamos cuando el general Epifanio de Peña se vio precisado a levantarse en armas en la plaza de Guayubín el 21 de febrero de 1863. Fue secundado por Santiago Rodríguez, quien se pronunció en la plaza de Sabaneta. La revolución fue sofocada por las tropas españolas al mando del general José Hungrías. Rodríguez, negándose a aceptar las garantías que le ofreció la autoridad española al grupo de insurrectos, se refugió en Haití. Este singular prócer de la independencia y de la restauración ganó tanto arraigo que logró conquistar a las más influyentes figuras del norte y el noroeste de la República para que se unieran al movimiento que debía estallar el 27 de febrero de 1863, simultáneamente en Puerto Plata, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago y poblaciones de la línea noroeste. Este momento de la historia noroestana fue subrayado en una reciente conferencia dictada en ocasión de presentarse el Tribunal Constitucional en Santiago Rodríguez por el presidente del organismo. Nos dice don Ricardo González Quiñones en su obra Sabaneta, 170 años de historia y heroísmo, cronología 1844-2014, cito: al rayar el alba, el coronel Santiago Rodríguez, acompañado del coronel Pedro Tomás, los oficiales José Martínez e Ignacio Reyes, tomaron la plaza de armas de Sabaneta a vivos gritos de "machete carajo" y proclamaron "viva la República Dominicana". Recordemos la Convención de los Almácigos, que según Pedro M. Archambault, en su libro Historia de la Restauración, relata que tras el desastre de Sabaneta, Santiago Rodríguez convoca a convención e informa el fracaso por indiscreción de uno de los implicados de la toma de Guayubín y Sabaneta, lo que originó la dispersión de los patriotas. Ante la situación consultó a los presentes sobre la idea de ir a Haití a buscar herramientas de guerra para encender la lucha, pero antes de tomar ese destino, animó al grupo diciéndoles: nosotros somos casi todos los victoriosos de 1000 combates contra los haitianos y no nos arredran sacrificios ni reveses. Regresó al país el 16 de agosto de 1863. Se encontraba en el Cerro de Capotillo junto a José Cabrera, Benito Monción y otros nobles restauradores. Junto a Cabrera marchó ese día a Sabaneta y ocuparon esta población. Salen desde el Capotillo haitiano, cruzan a territorio dominicano, suben al Cerro de Capotillo,
dominicano, y entonces ahí el general Santiago Rodríguez iza la bandera dominicana que fue confeccionada por Huberto Marzán. Se la entrega el general Santiago Rodríguez y esa es la bandera que se iza ese día en que gritan ¡Viva la República Dominicana! Su estado de salud impidió que prosiguiera la lucha y la dejó en manos de Benito Monción, Pimentel y Gaspar Polanco. Logró aglutinar a su lado a sus viejos compañeros de 1844. Esos antecedentes le dan a Santiago Rodríguez un prestigio único y todas esas comarcas le siguieron a unanimidad, escribe Archambault. José Rafael Reyes y Ramón Fernández consideran el valor del rol que jugó Santiago Rodríguez en la gesta libertadora. Sin espacios para dudas, posee el prestigio de la preparación y arrojo del incansable insurrecto y luchador por la libertad. Figuró como primer teniente en la batalla campal de Sabana Larga, en la cual resultó herido. La pluma del profesor Juan Bosch resalta no solo la guerra restauradora, sino además al ilustre militar Santiago Rodríguez. En apenas 32 líneas del libro de Archambault hallaremos una sorprendente riqueza de información que nos da una idea clara de lo que fue la unidad de las clases sociales dominicanas que se produjo inmediatamente antes de que comenzara la Guerra de la Restauración. Esa unidad era indispensable porque lo característico de una guerra de liberación nacional es que las luchas de clases del pueblo que hace tal tipo de guerra son desviadas hacia una lucha contra el ocupante del territorio de ese pueblo. Bosch habla de la retirada a Haití de Santiago Rodríguez, donde permaneció 5 meses y medio trabajando sin cesar en contacto permanente con los patriotas de la lucha armada contra España, que vivían en las vecindades de la frontera. Ese capítulo de la historia dominicana caló en muchas generaciones, según el análisis del magistrado Ray Guevara. La impronta del general Santiago Rodríguez y tantos otros fervorosos revolucionarios no se agota en haber logrado la restauración de la República, ya que su espíritu patriótico cobró vida en el cuerpo de hombres y mujeres valientes que a través de la historia han arriesgado sus vidas para defendernos de potencias extranjeras y mantenerlos como una república libre, soberana e independiente. El 7 de noviembre de 1893, el Poder Ejecutivo autorizó al hijo de Santiago Rodríguez, el general Epifanio Rodríguez, a exhumar los restos de su padre y colocarlos en la iglesia parroquial de la común Sabaneta. Con motivo de su fallecimiento se escribió en el periódico El Eco de la Opinión: acaba de morir en Sabaneta uno de los hombres para quienes la historia tiene que reservar una página de gloria, el general Santiago Rodríguez, compañero de los denodados adalides que en el Capotillo se sublevaron contra la dominación española y que hizo sacrificios enormes por el triunfo de aquella causa inmortal. En el acta de difusión levantada por el padre Aceli, párroco de Sabaneta, dice que en ese poblado el día 24 de mayo de 1879 falleció Santiago Rodríguez a la edad de 67 años en la comunidad de Agua Clara de Sabaneta. Entre sus legados, no podemos olvidar una característica de Santiago Rodríguez: su modestia era igual a su valor. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista.
Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora nos encontramos en el segmento de la entrevista. Nuestro invitado de la semana es doctor en Derecho, con maestrías y especialidades a nivel nacional e internacional. Se ha destacado en el derecho constitucional y en el área de los derechos humanos, con vasta experiencia en ambas ramas. Para nosotros es de gran alegría contar con la presencia del actual secretario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con quien vamos a hablar sobre la evolución del Tribunal Constitucional en estos primeros 5 años. Les damos la bienvenida al doctor Julio José Rojas Báez. Gracias, muy amable, gracias por recibirme. Bueno, doctor, vamos a empezar hablando sobre cuál ha sido la trayectoria en estos primeros 5 años del tribunal, desde sus inicios hasta ahora. Bueno, la verdad es que estos primeros 5 años del tribunal han sido muy interesantes. Ha sido un gran privilegio poder ser testigo de primera mano del nacimiento y el inicio del Tribunal Constitucional. El Tribunal surge en la Constitución del año 2010, eso es el 26 de enero de 2010. Sin embargo, la integración del Tribunal se produce casi 2 años después, a finales de diciembre del año 2011. Es decir, que todo ese tiempo la Constitución previó la existencia del tribunal, pero el tribunal no se había integrado. Entonces, el tribunal se integra en diciembre de 2011 y de inmediato comienzan las reuniones de lo que sería el equipo humano que encabezaría las distintas áreas. Para mediados de enero ya la frecuencia de las reuniones era mayor y bueno, pues el tribunal se había reunido ya en una sede provisional que se llevó a cabo en una universidad de la capital y ahí comenzamos. Es un tribunal que viene desde cero, es un tribunal que cuando se conformó y comenzó a operar tuvo que sacar el RNC, el Registro Nacional de Contribuyentes. Quizá la gente no conoce de estas cosas. Ciertamente, pero el tribunal, cuando se dice que el tribunal empezó desde cero, la verdad es que comenzó desde cero, sin RNC, sin ni siquiera posibilidad de comprar un botellón de agua, porque el Estado no puede comprar, el Estado no tiene un bolsillo donde sacar un dinero para comprar siquiera un botellón de agua. Es decir, que el tribunal tuvo luego que conformarse con el ordenamiento jurídico vigente, tener su RNC, comenzar a librar los fondos y comenzar a producir. El primer año, el año 2012, el Tribunal Constitucional dictó un total de 104 sentencias, pero resulta muy curioso ver que para el 7 de agosto, fecha en que el Tribunal Constitucional se mudó a la sede provisional que hoy ocupa en ese edificio en la Plaza de la Bandera, el tribunal había dictado 40 sentencias. Es decir, para el 7 de agosto el tribunal había dictado 40 sentencias. Al 22 de diciembre, que fue el cierre de la operación jurisdiccional del tribunal ese año, se habían dictado 104. Es decir, que en los primeros 8 meses se dictaron 40. En los últimos 4 meses, 64. Wow. Es decir, que ese solo dato evidencia la importancia que tenía un local para que el tribunal pudiera operar, al menos de manera mínima, de manera básica, pero ciertamente es fundamental que exista un local, que todo el mundo esté trabajando al mismo tiempo y viéndose la cara. Con posterioridad a eso, pues la producción del tribunal ha ido incrementándose, algunas veces hasta se ha más que duplicado respecto del año anterior. Por ejemplo, el segundo año el tribunal se dictó 290 sentencias, luego 407, luego 626, luego 724. Al día de hoy, primero de julio, primero de agosto, perdón, el tribunal tiene ya 400 sentencias. Es decir, que es muy importante ese dato en aras de ver que el tribunal y que los meses más productivos del año están por venir. El tribunal puede este año sobrepasar la meta que se ha trazado en su plan operativo anual.
Es decir, que ha sido muy interesante ver la manera en la que los jueces y las juezas se han ido acoplando y se han ido, digamos, poniendo de acuerdo en los temas de importancia que llegan al tribunal para decidir los asuntos de conformidad con lo que establece la Constitución y con el criterio, evidentemente, de las juezas y los jueces. Pues han sido muchos avances y muchos logros en apenas 5 años. Sí, viendo hacia atrás y viendo de dónde venimos, es muy evidente lo que se ha logrado, y eso se debe al esfuerzo y al trabajo de la gente del tribunal. Las juezas, los jueces son quienes deciden la sentencia. El tribunal está establecido para dictar sentencias que resuelvan los casos constitucionales, pero hay que decir que el equipo del tribunal está compuesto por mujeres y hombres que vienen desde todas partes del país, de todas los niveles, tanto de la universidad como de educación en media o básica, pero cada quien ha asumido su rol de manera muy responsable y con mucho entusiasmo. Eso es muy importante destacarlo, el entusiasmo que reina en el tribunal todavía a 5 años, como el primer día. La gente está comprometida con el éxito del tribunal, está comprometida con que el tribunal pueda responder las inquietudes de la gente cuando se dirigen a él en procura de una decisión respecto de un asunto que envuelva sus derechos constitucionales. Hablamos de la parte interna del tribunal, pero viéndolo ya desde lo externo, ¿cómo accesa la comunidad, la población al Tribunal Constitucional? Bueno, pues acceder al Tribunal Constitucional es bastante fácil. Y lo digo no solamente porque cuando se trata de ciertos asuntos que el Tribunal Constitucional recibe directamente en sus oficinas, me refiero a la acción directa de inconstitucionalidad y también al control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales. Esos son expedientes que se reciben en el tribunal, es decir que la persona puede acudir directamente al tribunal y depositar su instancia, que no tiene costo. La justicia constitucional es gratuita completamente. Pero en los casos que no se conocen directamente o que no se depositan directamente ante el tribunal, me refiero a los recursos de revisión, se depositan ante la jurisdicción que dictó la sentencia que es objeto de recurso. Es decir, la sentencia que se va a recurrir ante el Tribunal Constitucional es emitida en otro tribunal. Bueno, pues el recurso se interpone en ese tribunal. Eso es lo que permite que una persona que viva en Elías Piña no tenga que venir al Tribunal Constitucional a depositar un asunto que se discutió en los tribunales de Elías Piña. Es decir, que esa persona debe tan solo presentarse al tribunal que dictó la sentencia, depositar su recurso y ya el tribunal, por mandato de la ley, por mandato del reglamento jurisdiccional y de los precedentes del Tribunal Constitucional, debe conformar el expediente, realizar las notificaciones a las partes contrarias y una vez el expediente esté completo, entonces remitirlo al Tribunal Constitucional. Usualmente eso ocurre mediante el sistema de valija de la Suprema Corte de Justicia, que es un mecanismo bastante eficiente en el cual nos hemos sostenido en estos 5 años tanto para recibir expedientes de parte de los tribunales de todo el país, como para hacer llegar a esos tribunales documentos que interesan a la operación del tribunal. Es decir, que la persona no debe trasladarse de ninguna parte del interior del país hacia el tribunal a depositar su expediente, sino que el mecanismo que se ha previsto es que se deposite allá para que ese tribunal sea que conforme el legajo, conforme el expediente y entonces lo remita al Constitucional vía valija. También ustedes, como el director de la Secretaría del Tribunal, se valen de otros instrumentos como la página web y programas. Ciertamente, el Tribunal Constitucional usa como mecanismo más activo de comunicación de su labor jurisdiccional el portal web y también redes sociales, pero el portal web es digamos, nuestro principal mecanismo de comunicación en el día a día, en la cotidianidad con las personas que tienen asuntos pendientes ante el tribunal.
La página está 100% actualizada, es decir que cualquier documento, cualquier sentencia que se emite, primero se publica en el portal del tribunal y luego se le da comunicación a las partes. Es decir, que nadie se va a enterar de una sentencia recibiéndola en su casa sin que antes esa sentencia se haya publicado en el portal web, lo cual es bastante bueno porque permite que la ciudadanía conozca la decisión del tribunal sobre un asunto determinado y a veces, por ejemplo, sucede que alguien necesita la decisión de manera rápida y entonces vamos a suponer que sea un caso que está en el interior, la persona dice, bueno, ¿y mi sentencia? Bueno, se le acaba de mandar, la persona dice, bueno, pues yo necesito una copia, y así que puede acercarse al tribunal, solicitar una copia certificada de la sentencia y se le da de inmediato, cosa que no tenga que esperar que le llegue por la valija, lo cual puede tardar unos días, pero sin duda comunicar la decisión vía la página de internet tiene esas ventajas, digamos, poner en conocimiento a la población, a los interesados, a las interesadas, y esas personas pueden acudir a la Secretaría sin necesidad de esperar a que le llegue la decisión que le va a llegar. Este ha sido otro de los logros más que se han podido alcanzar durante estos 5 años. A veces nosotros hablamos de 5 años y pensamos, wow, parecen 50, 25, porque se ha trabajado bastante. ¿Cuáles han sido las sentencias más relevantes que hemos tenido durante estos 5 años? Bueno, la verdad es que definir las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional en 5 años es una tarea no menor. De un programa completo. No tanto así, porque uno puede ir enumerando, pero ciertamente hay diferentes renglones. Sí. Por ejemplo, en temas de medio ambiente, en temas de derechos civiles, procedimiento constitucional también, el tribunal ha dictado importantes sentencias. Creo que cada decisión que el tribunal emite tiene un potencial de impactar a la sociedad más allá de las personas involucradas concretamente, materialmente, en el expediente. Tal es el caso, por ejemplo, de la decisión que el tribunal emitió declarando inconstitucional un artículo de la ley de divorcio que obligaba a la mujer divorciada a esperar un año para poder volver a contraer nupcias, a menos que esa nupcia la contrajese con la persona de quien se acaba de divorciar. Esa decisión es una gran decisión del tribunal. Yo soy el secretario del tribunal, no me corresponde valorar las decisiones, pero como persona consciente de los temas de género, la considero una gran decisión, sobre todo por el lenguaje que el tribunal utiliza en ella. El tribunal dice que se trata de una disposición legislativa que sin quererlo coloca un perjuicio, una presunción negativa a la mujer, sobre la mujer, porque asimila que ella actúa de mala fe respecto del de su nuevo matrimonio, que ya ella, digamos, vendría embarazada al segundo matrimonio o al siguiente matrimonio. Eso verdaderamente es incorrecto y aplaudo la decisión del tribunal en ese aspecto, porque en primer término no se pide lo mismo para el hombre, pero en segundo lugar el tema que envuelve la mujer y el potencial embarazo, pues es lo que el tribunal ha identificado como algo que podría, digamos, incluso rayar con un asunto de prejuicio o predisposición respecto de la mujer. En temas como acceso a la información pública, el tribunal ha establecido el alcance de este derecho, le ha dado a la población importantes herramientas para la participación ciudadana, para la transparencia estatal, que la gente pueda solicitar información en virtud de la ley, evidentemente, pero el tribunal ha dicho, digamos, que debe contener esa información lo más amplia posible. Temas de medio ambiente, por ejemplo, el tribunal recientemente en este mismo año se refirió al tema de Valle Nuevo, ya lo había hecho en respecto del caso de Loma Miranda, y otras decisiones que impactan directamente. Creo que el tribunal ha hecho un trabajo de recopilar testimonios de personas que han sido
impactadas directamente por las sentencias del tribunal y creo que vale la pena que la población conozca que el trabajo del tribunal tiene un impacto humano. Es decir, más allá de lo que uno pueda leer, las sentencias, las consideraciones que el tribunal emite en un caso particular o concreto, hay que reconocer y hay que entender que detrás de ese expediente hay una historia humana, hay una historia personal de alguien que lejos de asimilar una violación y entenderla como algo que de las cosas que pasan, se ha decidido a ingresar al sistema de justicia, ha decidido hacerse representar por un abogado o una abogada y ha acudido a un tribunal. Y ese tribunal, de una manera u otra, ha dado una decisión que no es de su entera satisfacción y ha decidido dar el paso adicional de llevarlo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, al responder ese asunto y decidirlo como lo hace, pues impacta a personas. Lo que pasa es que por la naturaleza de las decisiones del tribunal, esas decisiones tienen un carácter vinculante para los demás poderes públicos y como tal entonces una decisión que en principio afectaría a una determinada persona termina afectando a tantas personas se vieran en la misma situación como resultase. Y eso es lo importante del tribunal, la capacidad que el tribunal tiene de dictar sentencias que tienen un efecto más allá de las partes en el expediente de que se trate. ¿Cómo describe usted la efectividad del derecho dominicano desde el surgimiento del Tribunal Constitucional? La verdad es que uno vive, uno va al supermercado, en mi caso soy profesor universitario también, uno sale a la calle y oye los comentarios de los colegas, de las personas que saben dónde uno trabaja y uno recibe comentarios de todo tipo. O sea, la labor del tribunal no es una labor que está libre de crítica, pero también cuando el tribunal ha dado sentencias que han sido recibidas con beneplácito, pues uno recibe la retroalimentación de la gente. Creo que el tribunal, por la naturaleza propia de la Constitución, es decir, que abarca todas las demás materias, lo civil, lo penal, lo laboral, lo administrativo, lo tributario, tiene una vocación de llegar a todas partes del país y a donde todas las personas. Por eso es que es tan importante que cuando ha habido una decisión que tal vez no sea lo que la gente espere o que resulte incompleta respecto de lo que la gente espere, que se diga, porque el tribunal no es un tribunal sordo, los jueces y las juezas tienen su criterio y el tribunal tiene sus precedentes, pero es importante que la población, digamos, reciba la sentencia del tribunal, pero que también manifieste su parecer sobre dicha sentencia, porque al final de cuentas la Constitución es un texto ciudadano. En tal sentido, la labor del tribunal tiene que enfocarse necesariamente en llegar al ciudadano, a la persona humana, que es quien es destinatario de los y es quien tiene en su favor consagrados los derechos fundamentales. Por eso entonces es que la decisión del tribunal tiene que ajustarse a la realidad social y por eso pues es bueno que la población, que la sociedad le haga saber al tribunal cómo recibe sus decisiones. Eso es muy importante. Bueno, yo quisiera seguir haciendo muchísimas preguntas. Tengo en la cabeza más de 10, pero imagínense, tenemos que concluir porque el programa debe continuar, pero le dejo con el compromiso, le dejamos todos con el compromiso de que debe regresar aquí a La Voz del Tribunal Constitucional para que nos siga ilustrando a todos sobre la labor que realiza el Tribunal Constitucional y del amplio acceso que puede tener la población, que a veces se distorsiona un poco. Bueno, a usted, gracias por haber estado con nosotros. Sabe que es parte de la familia. Así es. Y a ustedes no se vayan, que continuamos con La Voz del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50,000 pesos más 20,000 pesos en bonos y diploma hasta 20,000 pesos más 10,000 pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 6 de agosto de 1865, el general de división y protector de la República, José María Cabral y Luna, tras culminar la Guerra Restauradora, emite un decreto cuyo primer considerando decía: considerando que es de imperiosa necesidad de establecer una base fundamental sobre la cual se cimente la reorganización del país, a fin que no sufra retardo ni perjuicio alguno los ramos de la administración pública. En el segundo considerando, el decreto del general Cabral y Luna expresa: considerando que la Constitución promulgada por el Congreso Nacional en fecha 27 de febrero de 1854 ofrece a todos los ciudadanos las garantías individuales y las libertades civiles y políticas que son de apetecer en las presentes circunstancias. El indicado decreto del general de división José María Cabral y Luna disponía que desde la indicada fecha, 6 de agosto de 1865, regiera en todo el territorio de la República la Constitución promulgada el 27 de febrero de 1854. En su artículo 2, la referida disposición decía: quedan puestos en toda su fuerza y vigor los códigos franceses de la Restauración, con las modificaciones que contiene la Ley Orgánica del 19 de mayo de 1855, suprimiendo de ellos la pena de muerte por causas políticas. El general José María Cabral y Luna, al desempeñar el cargo de protector de la República, ejercía las tareas propias de jefe del Poder Ejecutivo y a él le correspondió iniciar la llamada Segunda República, que extendió de 1865 hasta 1922, ocasión en la cual ocupó el cargo de presidente provisional de la República Juan Bautista Vicini Burgos. La Tercera República se inició en 1924 con la llegada al poder del presidente de la República, Horacio Vázquez. Vivir en Constitución. Artículo 108. Encabezado de las leyes. Las leyes y resoluciones bicamerales se encabezarán así: el Congreso Nacional, en nombre de la República. Artículo 109. Entrada en vigencia de las leyes. Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional. El artículo 108 de nuestra Constitución Dominicana establece el encabezado de las leyes, mientras que el artículo 109 estipula los plazos para la entrada en vigencia de las mismas. De esta manera hemos concluido el programa de la semana aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, esperando su sintonía como siempre. Así que aquí le estaremos esperando. Gracias por haber estado con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.